Para mí, este es el invento del año, el inicio de una revolución que va al revés de lo que hacen Apple, Samsung y otras marcas. Ya sabes que me encantan las empresas que van a contracorriente. Y dentro de esta caja hay una especie de Kindle gigante, que de hecho es un monitor de tinta electrónica a color, cuya empresa también tiene un modelo todo en uno, con un PC incorporado, siendo el primero del mundo con ese sistema. Y aquí os traigo la primera review en español de este monitor de tinta electrónica de Bigme, el Bigme B251. Da igual que uses Windows, uses Mac OS, uses Android, Linux, etc. Esta pantalla de tinta de 25,3 pulgadas con ultra resolución lo convierte todo a tinta. Es como tener un PC de papel o un MacBook Pro de tinta electrónica, con todas las ventajas y todas las desventajas que ello supone, y que aquí os mostraré. Además, os voy a enseñar un truco que todos deberíais conocer para saber si las pantallas que usas a diario, incluida esta misma pantalla con la que estás viendo este vídeo ahora mismo, son perjudiciales para ti. Es muy sencillo de hacer este truco y podrás averiguarlo al instante. Pero antes ya estáis viendo el desempaquetado de este monitor de Bigme, el Bigme B251. La parte de atrás es todo de plástico con este color plateado, sobre todo para aligerar el peso. Como veis, ahí tiene las ranuras de aire. Pero bueno, vayamos primero a los accesorios. En primer lugar, una base con el mismo compuesto plástico plateado. Eso sí, la parte de atrás, que es donde verdaderamente importa, es donde está este armazón metálico, muy resistente, muy pesado para mantener el equilibrio y además con tacos de goma adherentes. En cuanto a la fuente de alimentación, bastante pequeña, bastante comedida, con una luz encendido y apagado RGB. También tendría dos HDMI a HDMI, uno corto de medio metro y otro de 1,2. Y también incluye un DisplayPort a USB-C. Y además algo que me ha sorprendido mucho porque lo he utilizado más de lo que creía que lo iba a utilizar es este pequeño mando a distancia para manejar el monitor, que la verdad es que las teclas están muy bien puestas, tienen un buen recorrido y algo que me gusta es que también incluye pilas. Y bien, vayamos al brazo de este monitor, lo mismo un armazón bien robusto y el resto rodeado de este plástico de color plateado. A la hora de girarlo, que se puede girar tanto para arriba como para abajo, ponerlo vertical, luego lo veréis, que la verdad es que queda bastante bien, no he tenido ningún problema, se siente muy robusto, se siente bien. Ahí tendría un gancho para poder colocar todos los cables que queden bastante recogidos y en la parte de abajo donde se incorpora el brazo, una vez más es de armazón de hierro que lo hace muy robusto. Lo llevo utilizando unas cuantas semanas, ya os adelanto que no es para nada un monitor normal, que os va a explotar la cabeza y que probablemente no hayáis visto nada igual en vuestras vidas. Pero lo dicho, lo llevo probando unas semanas y en cuanto al diseño no he tenido ningún problema, se siente robusto y por lo menos en mi caso no se balancea lo más mínimo. Bien, vayamos a los puertos, tema también muy importante. Incluye un USB-C, un HDMI, un mini HDMI, un DisplayPort, 3 USBs tipo A, un USB tipo B y la entrada para la fuente de alimentación. Y también incluye conexiones inalámbricas como Miracast, AirPlay, DLNA y Chromecast, para poder vincularlo, por ejemplo, con tu tableta o tu teléfono, iPhone, etc., sin ningún tipo de problemas. Por cierto, los botones que tiene en la parte derecha del marco, como veis, los dibujos son muy sutiles, te tienes que acercar un poco para verlos, pero me gusta porque así da la sensación de tener un marco uniforme, se siente muy minimalista. Los botones tienen un buen recorrido y aunque bailan un poco, nunca fallan al dedo. Y por cierto, también puedes darle ciertas órdenes a través de la voz, ya que este monitor de Bigme incluye un micrófono. A la hora de posicionarlo de forma vertical, hacia arriba, hacia abajo o moverlo de forma lateral, no he tenido ningún problema, se siente bastante estable y, como os comentaba, robusto, que es lo más importante, al menos a mí me ha dado esa sensación. Y luego a la hora de girarlo y ponerlo de forma vertical, ya veis que también lo permite, no hay ningún problema, y como monitor auxiliar puede ser una auténtica pasada que no perjudique tus ojos. Y esto es lo más importante de este monitor, luego os comentaré por qué, porque os puedo asegurar que en mi caso personal lo he vivido y percibido de una forma bastante intensa. Se trata de un monitor de tinta electrónica a color Kaleido 3, 300 píxeles por pulgada en blanco y negro y 150 a color. Tiene resolución total de 3K y para que os hagáis una idea es prácticamente como tener un periódico gigante a color. Y es que los colores tienen ese matiz más apagado, más de papel. No es como ver una pantalla OLED que te da puñetazos en los ojos. Esto no tiene extra de saturación, esto es absolutamente natural. Y es que este tipo de pantallas no tienen nada que ver con las convencionales. Cuanta más luz se refleje, como ahora mismo que lo estáis viendo apagado, mejor se verá. De hecho, lo explico de forma muy rápida, pero lo podéis buscar por internet. Funciona con micropartículas de tinta
que se mueven con impulsos electromagnéticos. Por eso, si la pantalla está estática, no gasta energía. Es decir, la tecnología es absolutamente distinta a lo que estamos acostumbrados y eso tiene un valor de salud incalculable para nuestros ojos, para nuestro cerebro y para nuestro físico a largo plazo. Luego os contaré más sobre esto. Este monitor de Big Me puedes visualizarlo con la luz totalmente apagada, pero también tiene luz incorporada. Es una luz que se refleja, que rebota en la pantalla, es una luz lateral y como veis tiene luz cálida y luz blanca. Ninguna de las dos produce PWM, como vais a ver a continuación, y ahí es donde está el truco que os comentaba, que os voy a decir enseguida. Puedes configurar como quieras la luz, si más blanca o más cálida, esto ya depende de cómo a ti te guste, o si el monitor lo puedes colocar al lado de una ventana, que es lo que yo te recomiendo, puedes trabajar directamente sin luz, es decir, que por ejemplo el sol dé directamente en la pantalla y os aseguro que se ve de maravilla. Ya estáis viendo las funcionalidades que son muy simples, tiene un modo web, que es aconsejable por ejemplo para navegar por la web, tiene también un modo texto, que lo recomiendo para escribir. Luego un modo imagen, que es mucho más lenta la imagen. Luego veréis, por cierto, que esto es una de las contras del monitor. Pero bueno, por ejemplo, para ver cómics o para ver imágenes estáticas es la que yo recomiendo. También tiene un modo vídeo, que luego veremos. Y luego el tema de las luces, que ya hemos visto, apagado, encendido o regularlas. El tema del volumen, ponerlo en mute o elegir la entrada que quieres para el monitor. Y además tiene un botón de reset para resetearlo todo. Pero bueno, lo prometido es deuda. Aquí os voy a desvelar un truco muy sencillo que si tienes un teléfono Android o un teléfono iPhone con iOS puedes hacerlo sin ningún problema y es para calcular el PWM de las pantallas, o mejor dicho, de cualquier luz. ¿Cómo se hace? Bien, atentos. Inicias la cámara de tu teléfono y vas a la opción de cámara lenta. La mayoría de Android tiene esta opción, iPhone los tiene todos, y después tienes que enfocar. ¿Cómo? Clicando la pantalla. Y una vez que hayas enfocado, deslizas hacia abajo y al menos en iPhone hay que mantener para que la luz se atenúe. Es muy importante esto, enfocar y atenuar la luz del enfoque. Y una vez que has hecho estos pasos, solo te queda que apuntar a las luces artificiales, a ver si tienen demasiado PWM y eso te afecta, porque eso, según los últimos estudios, de hecho, ya hablé de uno de ellos en mi canal, un estudio internacional, que hablaba sobre los daños que producía el PWM, que es el parpadeo de las pantallas, sobre los daños que producía en el cerebro, a nivel cognitivo, que rompían los ritmos circadianos, y es que ya lo estáis viendo por vosotros mismos. Además, este parpadeo que nuestro ojo no percibe, y esta es la cuestión, de hecho esto es lo que desvelaban esos estudios que os confirmaba en el otro vídeo, estudios por cierto que ningún otro canal de YouTube ha mostrado, solo este, vuestro canal testado. El parpadeo que los ojos no perciben, sí lo percibe el cerebro. Y, dicho de una forma muy sencilla, nos fríe el cerebro. Gracias a este truco no os tenéis que comprar ninguna herramienta destinada a medir el PWM, lo podéis medir en casa, pero fijaos lo que sucede cuando apunto al monitor Big Me. No tiene PWM, no tiene parpadeo, a pesar de que la pantalla sí está encendida, es una luz sin parpadeo. Por cierto, las otras pantallas que comparo son un MacBook Pro de 16 pulgadas y un monitor 4K mini LED con 160 Hz, pero ambos tienen ese parpadeo, tienen PWM y eso que según los estudios las peores pantallas, las que más parpadeo tienen son las pantallas OLED. Pero es que por ejemplo la luz del sol, la que está desde nuestros inicios, no tiene ningún PWM, no tiene ningún parpadeo, solo las luces LED que llevan con nosotros ¿cuánto? ¿20 años? Y no solo las pantallas, fijaos con las bombillas que utilizamos en casa normalmente. Puedes probarlo tú mismo en tu casa y por favor déjame en los comentarios qué has encontrado. Dime si las bombillas que utilizas en casa, no solo las pantallas, sino también las bombillas, tienen ese parpadeo. Pero fíjate en lo perfecto que era nuestro sistema de iluminación los últimos siglos. El fuego no tiene tampoco ningún tipo de parpadeo. No tiene PWM, fijaros en la parte de atrás al fondo cómo se ven esas rayitas, esas líneas, que es el parpadeo que no perciben nuestros ojos pero sí nuestro cerebro. Y que el monitor Big Me B251 no tiene. Y es que probablemente sea el único en el mundo que no tenga ese parpadeo y esto os aseguro que son palabras buenas, grandes, mayúsculas para nuestra salud. Yo en lo personal me pregunto si serán las luces LED el amianto de nuestra generación.
La verdad es que después de haberlo experimentado por mí mismo, ya sabéis que este es el canal en español que más pantallas de tinta analiza en todo el mundo, he ido cambiando paulatinamente mis costumbres, cada vez utilizo más pantallas de tinta y he notado que por la noche duermo mejor, que me duele menos la cabeza, que estoy menos cansado y además estoy muy al tanto de todos los estudios que van saliendo al respecto y estoy convencido de que surgirán vínculos sólidos entre las enfermedades del siglo XXI y la exposición a luces LED de todo tipo. De momento te digo que este vídeo te lo guardes en favoritos, y es que si como yo sufres de dolores de cabeza o conoces a alguien que los sufra, te cuesta dormir por la noche, te sientes cansado, etc., o incluso te pican los ojos, este puede ser un punto que debas tener en cuenta. O incluso si vas a comprarle el primer PC a tu hijo, ya que los niños son los más vulnerables a estas luces, el monitor de BigMe podría ser una gran alternativa, así como sus tablets de tinta electrónica, que también he probado en este canal, y tenéis todos los vídeos con varios tamaños disponibles y precios para todos los bolsillos, que al igual que su monitor no emiten PWM, no tienen luz azul y puedes ver sus pantallas con la luz del sol u otras fuentes de luz externas. Por cierto, este vídeo no está patrocinado. Las pantallas de tinta electrónica me apasionan desde muy pequeño y además en lo personal han supuesto un paso adelante en cuanto a salud. Y aunque este monitor es bastante lento y no sirve, por ejemplo, para tareas multimedia como para ver vídeos, como vais a ver a continuación, yo te pregunto, y es la misma pregunta que lanzo en todos mis vídeos de tinta electrónica, ¿cuántos pasos atrás estás dispuesto a dar en rapidez y en la saturación de los colores para obtener una mejor salud? Eso lo dejo en tus manos. Como siempre será un placer que me dejes tus comentarios más abajo y sobre todo, por favor, probad este truco a ver qué os encontráis por casa. Por cierto, ya lo estáis viendo, las pantallas OLED son las peores en cuanto a PWM, pero tengo una muy buena noticia. No os puedo adelantar demasiado, pero BigMe va a arreglar esto sacando el mejor smartphone de tinta electrónica con Android de stock. No os puedo adelantar mucho más, estad atentos porque lo tendréis en este canal, en exclusiva en español para todos vosotros. Es algo que de hecho estaba esperando con muchas ansias, un buen teléfono de tinta electrónica para poder usar con la máxima rapidez. La verdad es que no veo el momento de poder recibirlo y poder mostrarlo para todos vosotros. Pero bien, sigamos con este monitor de BigMe, el B251. Algo que también me gusta es cómo trata los reflejos. Fijaos, por cierto, en este MacBook con la pantalla apagada, que por cierto tiene bastante polvo, voy a tener que limpiarlo, y simulando al sol con este foco, apunto a este monitor de tinta electrónica a color de BigMe y ya veis que también con la pantalla apagada se ve de maravilla y además trata muy bien los reflejos. Fijaos, por cierto, cómo se ve el color, cómo se ve la textura. Insisto, es como una especie de periódico. Es muy curioso y aunque probablemente no sea para todos los públicos, al final te acabas acostumbrando y hasta le coges cierto cariño. Ahora bien, vamos a la rapidez y esto creo que es donde más flaquea este monitor. La curva de aprendizaje o la curva de adaptación es un poquito grande. Fijaos, por cierto, con este trackpad, cómo manejo el puntero para que veáis si hay cierto lag o hay cierto delay o retraso de tiempo en cuanto hago el gesto y se mueve el cursor. Sí que hay un poquito de retraso. Yo recomiendo, por ejemplo, poner el modo vídeo para que el cursor vaya más rápido, aunque sobre todo recomiendo en opciones, ya sea Mac, Windows, Linux, etc., poner el cursor más lento. Y aquí tenéis otra prueba también que se me ocurrió hacer con el teclado para que veáis de forma directa lo que tarda en escribir los caracteres. La verdad es que es un microsegundo, sí que se nota un poquito de retardo, pero es nada y os aseguro que en unas horas te acostumbras, o al menos yo me he acostumbrado enseguida, quizá también porque te he acostumbrado a usar pantallas de tinta electrónica a la hora de navegar y hacer scroll. Ya veis que funciona bastante bien para ser una pantalla de tinta, no está nada mal y esto es gracias al chip que incorpora BigMe en su monitor B251. ¿Para qué recomendaría este monitor sobre todo? Pues yo sobre todo lo he usado para escribir, es decir, en Word. Es verdad que no lo uso el 100% del tiempo, pero sí el 70%. Y el 70% de mi trabajo haciéndolo en una pantalla de tinta supone un 70% de mejoría en cuanto a la salud de mis ojos y como ya os dije antes, lo he notado a nivel personal. Ahora bien, ¿para qué puede servir aparte de para escribir? Pues por ejemplo para hacer trading, todo el tema de bolsa, criptomonedas, etcétera, que hay que estar muy enfocado. Esto va a ser un bálsamo para los ojos. También, por ejemplo, para navegar por la web, responder correos, ofimática, todo tipo, Excel, etcétera, PowerPoint, va a funcionar bastante bien. Y también puede servir perfectamente para programar, es decir, todo lo que implique programación. Puedes poner, de hecho, el monitor de forma vertical. Es una tarea donde hay que estar bien enfocado y te aseguro que va a merecer la pena.
En cuanto a los vídeos, tenéis que ponerlo siempre en modo vídeo para que refresque la pantalla lo más rápido posible y ya estáis viendo cómo se ve. No es utilizable, sí es visible. Por ejemplo, para ver series yo no lo utilizaría o para ver películas, pero para ver vídeos tutoriales, por ejemplo, vídeos explicativos, sí que puede servir bastante bien. Lo dicho, es como tener una especie de periódico a color, o si habéis visto las películas o os habéis leído los libros de Harry Potter, esos periódicos dinámicos, periódicos mágicos que se movían, a mí me recuerda un poco a eso, este tipo de monitor. Por cierto, también incluye 2 altavoces estéreo que suenan bastante bien. Y aquí os voy a dejar una muestra. En definitiva, así sería este monitor único en el mundo, por primera vez en un canal de YouTube de España. Y aunque no es para todos los públicos, en determinados nichos puede ser un absoluto bálsamo para los ojos y para la salud. Oye, ¿y cuánto cuesta este monitor de Bigme, el B251? Pues el que incorpora el PC dentro, es decir, el monitor que es todo en uno, cuesta 1.893,99 y el que he analizado en este canal, el monitor, solo el monitor, 1.466,99. ¿Es caro? Sí, pero es que fabricar uno de estos cuesta muchísimo. No es que hayan cientos de industrias como para las pantallas convencionales, se fabrican muy pocas y son muy costosas de fabricar. Casi se podría decir que este monitor es una especie de obra de arte, algo artesanal. Así es como se siente. Y evidentemente eso se paga. O si lo quieres ver desde otro prisma, la salud tiene un precio. Aún así tengo claro que este es el primer paso hacia un futuro mucho mejor. Tengo claro que las pantallas LED de todo tipo, ya sean OLED o incluso las bombillas o las luces que utilizamos actualmente, en un futuro se van a regular para quitarles ese parpadeo o habrá otra tecnología que se acabe perpetuando. Pero hasta que eso pase, estas alternativas de tinta electrónica que Bigme está presentando al mercado creo que son una buena alternativa para tener en cuenta. Más abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace. Espero que te haya gustado este vídeo único en la plataforma de YouTube España. Cuéntame qué te ha parecido. Déjame más abajo en los comentarios si has hecho la prueba y si las luces de tu casa o las pantallas que ves habitualmente parpadean. Y sobre todo, suscríbete si es que todavía no lo has hecho. Déjame un like para que puedas seguir trayéndote dispositivos que nadie trae a YouTube, como este monitor de Bigme. Y además te adelanto que seguiré trayendo las mejores innovaciones de Bigme, como ese smartphone tan esperado que os comentaba. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.